Nunca imaginé que el silencio pudiera pesar tanto como una puerta cerrándose. El correo de Joanna Green llegó poco después del mediodía, escondido entre un boletín del museo y un aviso automático de entrega de paquete. Había escrito: ¿vas a venir a la fiesta de aniversario de tu papá? Escuché que va a estar buenísima. Lo miré más tiempo del necesario. No porque dudara de mi respuesta, sino porque no sabía cómo contestar a algo a lo que ni siquiera me habían invitado. La línea del asunto no dolía. El mensaje no sorprendía. Era la suposición tan casual, tan natural, de que yo ya estaba enterada. Abrí la vieja cuenta de correo de mi papá, la que solíamos compartir para cosas de la familia cuando todo era más sencillo o al menos más organizado. Contraseña Whitmore 1937, aún sin cambios. En la bandeja de entrada había una invitación reenviada por Margot, su esposa, desde hace 12 años, antes su asesora financiera, con el título Celebrando 40 años de amor. Ya era una mentira incluso antes de abrir el archivo adjunto. El mapa de mesas estaba codificado por colores. Mi nombre no aparecía. Will estaba en la mesa 1 junto a la hermana de Margot, el socio de mi papá, 2 exvecinos, una pareja de su iglesia. Hasta la florista tenía gafete, yo no. Deslicé una vez, luego ostra, nada. No fue descuido, fue ausencia. Cerré la pestaña, volví a la cocina. La taza de té del desayuno seguía en el mismo lugar medio llena, con un anillo verde seco en el borde. La vacié en el fregadero. El agua no salió tibia. Abrí el chat familiar ese que silencié hace meses. Nadie mencionaba la fiesta. Solo una cadena de mensajes logísticos, distribución de asientos, cambios en el menú, tipos de flores. Los mensajes de Margot llenos de signos de exclamación. Los de Will, respuestas de una sola palabra. A nadie se le ocurrió preguntar ¿y qué hay de Iris? No estaba molesta. Para eso habría hecho falta sorpresa. Esa noche como a las 8:30 sonó el teléfono. Lo vi sonar 3 veces antes de contestar. En la pantalla decía papá. Su voz se escuchó clara, firme, sin titubeos. No necesitas venir, ya está decidido. Sin explicación, sin contexto, ni siquiera un hola. Me quedé un momento más con el teléfono en la oreja, incluso después de que él colgó. La pantalla se puso negra. Mi reflejo me devolvía la mirada, el cabello sin volumen, los labios pálidos, una mancha tenue de grafito en la muñeca por estar dibujando. Dejé el celular boca abajo sobre la encimera. No lo volví a tocar hasta la mañana siguiente. Esa noche abrí el cajón de arriba de mi escritorio. Debajo de un montón de papelería de lino estaba un sobre pequeño color marfil sin ninguna marca. Dentro había una tarjeta con mi nombre del último evento familiar al que asistí, Iris Walker. Mesa 3. La tinta ya comenzaba a borrarse. Un borde estaba doblado. Alguien había derramado vino en una esquina. Aún así, la conservé. El cajón se cerró más lento de lo que pensaba. En algún punto, entre esa llamada telefónica y el clic del cajón, entendí que algo había cambiado. No fue algo ruidoso. No hubo drama. Solo lo justo para saber que ya no había marcha atrás. A la mañana siguiente me encontré con Joanna en el café de la esquina. Sonrió como si todo estuviera bien. Esperaba verte ahí, comentó, mientras revolvía su café. Tu papá se veía tan orgulloso en las fotos del anuncio. Asentí. Mi taza seguía intacta. La funda de cartón tenía una rasgadura pequeña junto a la costura. No me enteré del evento, murmuré, mirando cómo el azúcar se disolvía en su bebida. Su expresión cambió apenas lo suficiente para notarse. Supuse que te habrían... No terminó la frase. Nos quedamos en ese silencio más tiempo del que cualquiera de las dos quería. Está bien, dije, aunque no sabía para quién lo era. Sabes, dijo con voz baja. Tu mamá se habría asegurado de que tuvieras el mejor lugar. No respondí. Bajé la mirada. En el platito de cerámica había una grieta pequeña. No estaba ahí la última vez que nos vimos. Esa noche no pude dormir. Saqué la caja de recuerdos de debajo de la cama, la que tiene fotos viejas, papeles de impuestos, un collar con el broche roto. En el fondo estaba una tarjeta de cumpleaños de hace 3 años. Margot la había firmado con aprecio Margot. Sin título, sin cariño, solo la firma como quien cierra una venta. Dentro del sobre había un post-it de Will,
Ojalá sigas con lo de tu arte. Margot dice que abrirán una galería en el centro. ¿Por qué no haces algo más práctico? Ese año acababa de terminar la restauración de una colección de mapas del siglo XIX para el archivo estatal. Nadie preguntó por eso. Volví a guardar la nota dentro. El sobre ya no cerraba del todo. No hubo confrontación, ni disculpas. Solo un silencio creciente que se extendía entre nosotros como una habitación cerrada con llave que nadie quería abrir. Y en algún punto dentro de ese espacio reacomodaron las sillas, movieron los nombres, doblaron las tarjetas, redibujaron la mesa y simplemente se olvidaron de incluir el mío. O tal vez no lo olvidaron, tal vez recordaron perfectamente quién era yo y decidieron que con eso bastaba para no volver más a invitarme. De cualquier forma dejé de esperar una explicación. Simplemente dejé el lugar vacío. Pensé que si ocupaba menos espacio encajaría mejor. Empezó con los platos. No el acto en sí, cualquiera puede enjuagar un plato, sino el ritmo. Ese pequeño sonido de la porcelana tocando porcelana, el apilado cuidadoso, la salida silenciosa de la mesa antes de que alguien me lo pidiera. Me quedaba después de las cenas a veces sin que nadie lo notara, a veces con una mirada fugaz de Margot, mientras se retocaba el labial frente al espejo del pasillo. «Eres muy ordenada», comentó una vez doblando su servilleta sin voltear a verme. «Está bien no esperar aplausos por hacer lo básico». Asentí. Esa noche dejé un pay de limón sobre la barra. Le gustaba el limón. Lo sabía porque una vez había criticado el que trajo Will del supermercado, murmurando algo sobre ralladura artificial. A la mañana siguiente ya no estaba. Sin nota, sin comentario. Solo el plato enjuagado boca abajo en el escurridor con una sola miga amarilla pegada al borde de cerámica. Para entonces ya había doblado tantas esquinas de mí misma que no sabía en cuál seguía parada. Usaba los mismos suéteres apagados. Dejé de traer materiales del museo a casa. El bolso de lino que solía cargar fue reemplazado por uno más simple, algo que ni notando lo recordarías. En invierno me saltaba el desayuno para evitar la cocina. A Margot no le gustaba el olor del atole caliente. En primavera salía más tarde del trabajo vagando por los pasillos del súper sin comprar nada. El área de frutas y verduras se volvió mi lugar favorito para perder el tiempo. Todo olía a limpio y a nada personal. A las manzanas no les importaba quién las eligiera. Una vez Will preguntó sin mucho interés, ¿sigues en esa galería o ya haces algo más permanente? Respondí sin levantar la vista. Sigo en la galería. No dijo nada más. Una vez Margot tocó el dobladillo de mi abrigo y lo levantó apenas como si buscara la etiqueta. Hay telas que se arrugan por más que las cuides, dijo. Se fue antes de que pudiera decir algo. Seguí usando ese abrigo, pero solo entre semana. Mi papá casi siempre guardaba silencio durante esos momentos. No las corregía. No me defendía. Lo único que hizo una tarde mientras se lavaba las manos en el lavabo de abajo fue mirarme de reojo y decir, «Siempre has sabido cómo no estorbar». Eso tiene su valor. Yo pensé que era un cumplido. Me aprendí el tono exacto incluso. Lo repetía como una melodía que casi lograba entender. Recuerdo haber puesto sus mancuernillas de vuelta en la cajita de madera bien giradas para que las iniciales quedaran hacia arriba. Mucho tiempo después entendí que no me estaba halagando. Me estaba agradeciendo por ser conveniente. Todos los domingos nos sentábamos los tres en la mesa larga. No siempre para comer, a veces para revisar cuentas, carpetas de impuestos, calendarios. A Margot le gustaba el orden en todo. Una vez hizo un plano con la ubicación de los asientos en Navidad para que nadie se sintiera visualmente saturado. Nunca me colocaba junto a la ventana. Una de esas tardes la vi hojeando uno de mis cuadernos de dibujo. Lo había dejado por error en la consola del pasillo. Pasó una hoja, se detuvo un segundo, luego lo cerró y lo empujó hacia la orilla. «Tus dibujos tienen una sinceridad», comentó, aunque me imagino que no hay mucho mercado para ese tipo de cosas. No recogí el cuaderno de inmediato. Lo dejé ahí 2 días solo para ver si alguien más lo tocaba. Nadie lo hizo. Recuerdo que una vez ayudé a organizar la despensa. A Margot le gustaba alinear las latas por color. La sopa de jitomate no debía ir junto a las lentejas. Los caldos debían ir en pares. Pasé horas esa noche acomodando etiquetas para que todas miraran al frente. Mi recompensa fue el silencio.
sin quejas, sin observaciones, sin rastro de que yo hubiera estado ahí. A la mañana siguiente, el estante de arriba ya estaba reordenado. Ese día dejé de hornear. Había algo en mezclar azúcar con mantequilla que hacía que el silencio sonara más fuerte. En mi cumpleaños número 29 mi papá se olvidó. O fingió olvidarlo. Llegué del trabajo, me puse mi suéter de estar en casa, el que ya tenía las mangas gastadas, y lo encontré en el estudio viendo una película del viejo oeste. No sabía que seguías con lo del museo, murmuró durante un corte comercial. Seguro podrías estar haciendo algo más. Estructurado he costurado a estas alturas. Crucé los brazos. Para mí tiene sentido. Sus ojos no se apartaron de la pantalla. Lo significativo no paga las cuentas. Esa noche envolví en papel craft la pequeña pintura que había estado restaurando y la guardé en mi closet. No la terminé. No me excluyeron con crueldad. Eso le habría dado forma a algo contra lo cual podría haberme defendido. En cambio, me fueron borrando por capas omisiones pequeñas y educadas que no hicieron ruido al acumularse. Y lo permití. De hecho, lo acepté con gusto. Igualé su tono, imité su indiferencia, aprendí a sonreír cuando me ignoraban, porque era más fácil que preguntar por qué. Pero creo que en el fondo pensaba que ser complaciente me haría indispensable. No fue así. Ahora cuando cruzo una habitación y nadie levanta la vista, no me pregunto qué hice mal. Solo cuento cuántas veces elegí quedarme. No recuerdo cuándo dejé de esperar que dijeran mi nombre en voz alta. La invitación de boda llegó en papel crema texturizado sellada con un monograma que no era mío. Robert y Margot Whitmore decía en cursiva dorada. Abajo en letra más pequeña junto a su amado hijo William. Ninguna hija, ninguna iris, ningún rastro. Estuvo una semana sobre la mesa del recibidor hasta que Margot la movió al aparador de porcelana. No la volví a ver después de eso. Tuvieron un fotógrafo en la ceremonia, alguien que Margot conocía de una inauguración en la galería. En la foto enmarcada que luego colgaron en el comedor, mi padre aparecía entre Margot y Will, los tres sonriendo como lo hacen quienes creen que la imagen durará más que el momento. Yo no salía en la foto. Después de todo, yo fui quien la tomó. En ese momento no mencioné la omisión. No me pareció que valiera la pena. Ayudé a servir el champán, limpié las huellas de los tenedores de postre, saqué la basura cuando el bote se llenó demasiado rápido. Me fui antes del brindis final sin despedirme de nadie. Ese era el patrón entonces, irme antes de que alguien lo notara. Meses después de la boda, el periódico local publicó una pequeña nota en la sección dominical. Una pieza que había restaurado una xilografía de 1784 sobre un conflicto de límites costeros fue adquirida por el archivo histórico. Mi nombre aparecía en el crédito Conservación y Restauración por Iris Walker, especialista con formación MFA. La reportera me entrevistó en una esquina de la oficina trasera del archivo, rodeada de pergaminos aplanados y papel libre de ácido. Recorté el artículo. No porque necesitara tenerlo guardado, sino porque pensé que tal vez alguien en casa diría algo. No lo hicieron. El papel había quedado abierto sobre la barra de la cocina esa mañana. No fue a propósito, simplemente ahí lo dejaron. Margot lo hizo a un lado mientras reorganizaba los frascos de especias. Mi papá pasó junto a él 3 veces sin detenerse. En la cena, Will habló sobre un nuevo cliente de su portafolio. Margot elogió su corbata. Yo doblé mi servilleta en 4 partes y la coloqué junto a mi plato antes de que alguien terminara de comer. Esa primavera hubo una fiesta de cumpleaños para Margot. Le gustaban las reuniones temáticas. Ese año el tema fue azul y plata, las servilletas, los centros de mesa, incluso las velas de su pastel. Will le regaló un collar en una cajita de terciopelo. Ella lo desenvolvió lentamente, luego miró hacia mí al otro lado de la mesa. «Sigues en esa galería chiquita, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacías ahí enmarcar cosas? ¿O las pegabas en la pared?» No esperó respuesta. Su atención ya estaba en el siguiente regalo. Regresé a la cocina, donde el lavavajillas zumbaba de forma constante y discreta. Me sequé las manos con el trapo ese que tiene una manchita de cloro en la esquina. El trapo no tenía olor, ni siquiera calor. Esa noche me detuve afuera del estudio. La puerta estaba entreabierta.
La voz de mi papá se filtraba con un tono que no me dirigía desde hace años, tranquilo, seguro, sin carga. Ella nunca ha encajado del todo, dijo. Incluso de niña siempre andaba por ahí dibujando en los rincones. Nunca se adaptó al molde. Hubo una pausa, luego el sonido de un vaso al posarse sobre la mesa. No está hecha para este tipo de vida, continuó. Margot lo entiende. Me retiré antes de escuchar el resto. La alfombra bajo mis pies amortiguó el movimiento. Nadie notó que no estaba en el cuarto. Me fui a dormir sin cepillarme el cabello. El cepillo quedó en el buró 3 días. En un cajón que casi nunca abría guardaba un anillo. Era de mi mamá, simple, de plata, con una hendidura suave de un lado donde una vez lo apretó demasiado en medio de una discusión. Nunca supe los detalles. Lo siguió usando incluso después del divorcio. Decía que le recordaba cómo eran sus manos cuando todavía sabían lo que hacían. Margot nunca preguntó por él. Mi papá tampoco. Lo usé una vez brevemente durante una cena familiar. Will lo miró y alzó una ceja. No pensé que fueras de las sentimentales. No respondí, y él no volvió a mencionarlo. Hay espacios en la memoria donde debería habitar el sonido, pero no lo hace. Donde los nombres deberían pronunciarse, pero permanecen intactos. He aprendido a reconocer esos lugares. Se sientan calladamente entre gestos, entre rellenar un vaso y recoger un plato, entre ajustar una silla y el suspiro que viene después. Están llenos de lo que la gente elige no decir, y a veces esa elección suena más fuerte que cualquier palabra. Cuando pienso en esos momentos, no recuerdo quién estaba parado dónde ni qué se sirvió. Recuerdo el peso de lo que se omitió. El espacio al final de una frase donde mi nombre nunca aterrizó. La mirada que pasó de largo como si yo fuera aire tomando forma de hija. Algunas ausencias llegan con tinta roja, otras llegan con silencio. La mía llegó en servilletas dobladas, roles mal pronunciados, miradas vacías y velas plateadas que nadie me pidió encender. Y cuando salí de la habitación, el silencio se quedó sentado. Antes creía que lo que no se dice no podía doler tanto como lo que se dice en voz alta. Eso fue antes de aprender cuán silenciosa puede ser la tinta. Juana mandó el sobre a mano. Sin sello ni tarjeta, solo un conjunto de papeles doblados, deslizados bajo mi puerta, con una nota escrita de su puño y letra. Pensé que debías ver esto. Sin saludo, sin explicación. El membrete era limpio, costoso, una firma local que no reconocí. En la parte superior, en negritas, transferencia de propiedad, cabaña de la familia Walker Middlebury VT. Pasé las hojas lentamente, aunque ya sabía lo que buscaba. La línea con el nombre de mi madre estaba ahí. La copropietaria, la mujer que plantó hortensias a lo largo del muro trasero y lijó el piso con sus propias manos. Bajo herederos o representantes del patrimonio, había una frase escrita con claridad: sucesor no designado, no olvidada, solo no elegida. El nuevo título mostraba 2 nombres, Robert Walker y William Walker. Un tercer nombre había sido añadido a mano al final con letra pequeña y precisa: Margot Ellison Walker. Me senté al borde de la cama con el papel sobre las piernas. No pesaba mucho, el papel nunca lo hace, pero sentí algo moverse en mi columna como si hubiera estado cargando un marco que por fin se venció. No había vuelto a la cabaña en años. La última vez que la vi, las contraventanas necesitaban pintura nueva y el escalón de la entrada crujía si uno se inclinaba demasiado a la izquierda. La colcha de mi madre todavía estaba doblada sobre el sillón y había un frasco con vidrios de mar junto a la ventana. Nunca pregunté si lo conservaron. No lo necesitaban. Llamé a mi padre. Su voz era pareja precisa a ese tono que usa cuando habla de deducibles de seguros o la temporada fiscal. Nunca mostraste interés en la propiedad y necesita mantenimiento. Margot y Will están en mejor posición para encargarse. No hubo pausa ni un espacio para respirar. Ha estado hablando de tener un lugar tranquilo para retirarse. Un sitio con naturaleza. Tú nunca fuiste de ese tipo de cosas. Recorrí el borde del sobre con la uña con cuidado de no rasgarlo. Solo pensé... Me interrumpió.
No con rudeza, no con volumen, solo lo justo. Eres del tipo de persona que vive en los recuerdos, no en el mantenimiento. Y ese lugar requiere una presencia a la que nunca te sentiste atraída. Colgó antes de que pudiera responder. Sostuve el teléfono con un poco más de fuerza de la necesaria, sentí la esquina filosa de la carcasa contra la palma. Cuando lo dejé sobre la mesa, quedó una ligera marca roja donde se había presionado en mi piel. Al día siguiente me quedé frente al archivador en la esquina de la biblioteca del trabajo. Un cajón se atascaba un poco al jalarlo. Dentro había una carpeta etiquetada como Residencias Históricas, Archivos de Donantes. La abrí y me quedé mirando los formularios en blanco que yo misma había ayudado a preparar para otras familias, gente que quería que sus casas fueran recordadas, conservadas nombradas en honor a alguien que alguna vez cocinó en sus cocinas. Yo había ayudado a extraños a construir su legado mientras el mío se desarmaba en silencio. Esa noche Will me mandó un mensaje, sin saludo, solo una línea. Nos reunimos con el equipo de renovación el próximo fin de semana. Margot va a pedir madera recuperada. Quiere que se sienta auténtico. Ni una mención sobre la transferencia. Ni una sola palabra sobre mi ausencia. No respondí. Más tarde esa semana revisé la caja metálica de recetas de mi mamá. Ella siempre escribía sus notas con tinta azul en fichas con líneas verdes muy tenues. Una tarjeta escondida detrás de la receta del Blackberry Cobbler tenía garabateado en la esquina despensa de la cabaña checar fechas de caducidad. Sostuve esa tarjeta por mucho tiempo. No porque pensara usarla, sino porque probaba que ella había estado ahí haciendo listas, llenando repisas, imaginando estaciones. Ahora su nombre había sido borrado con letra legal, reemplazado por alguien que no sabría distinguir una base de pie de una mezcla de yeso. Una vez mi papá me dijo después de una cena silenciosa, con demasiada tensión y nada de sal, siempre te han gustado las cosas que nadie más nota. En ese momento asentí. Pensé que significaba que tenía una fuerza tranquila. Ahora me pregunto si solo me hacía fácil de ignorar. Hay una caja de archivos en la esquina de mi closet que lleva la etiqueta Archivo Personal. Ahí guardo cosas cuya necesidad no sé explicar. Una hoja de maple seca de una caminata en mi infancia, la lista de invitados de una fiesta a la que no fui, la llave de una puerta a la que ya no tengo acceso. Agregué los papeles de la transferencia de propiedad, sin dobleces, sin firma, sin uso. No porque quisiera conservarlos, sino porque necesitaba recordar que algo de hecho me fue arrebatado, no por error, no por fuerza, sino por una eliminación silenciosa, de esas que fingen no serlo. Hay ausencias que no se anuncian, solo se despliegan. Empaqué en silencio no porque hubiera algo que esconder, sino porque el silencio ya llevaba meses viviendo ahí, tal vez más. No me llevé mucho. Casi todo lo que tenía lo había adquirido sin intención, cosas que ocuparon espacio, pero nunca lo hicieron suyo. Unos cuantos libros, 2 suéteres que usaba en rotación, la taza astillada que prefería por encima del juego completo que Margot mantenía impecable en la alacena. Dejé lo más costoso, el abrigo de lana que me regaló mi padre y que nunca usé aún colgado con la etiqueta metida en el bolsillo interno. El dije de oro de la prometida de Will, un regalo de Navidad con una nota que decía para algo sencillo. El organizador de escritorio que Margot compró durante su etapa de orden en casa, según ella, para hacer más armónico el pasillo. Me llevé 3 cosas que no cumplían ninguna función. La bufanda roja de mi madre deshilada en ambos extremos, un cuaderno pequeño con hojas secas prensadas entre páginas, y su antiguo sello de bronce del tipo que se usaba con cera. Llevaba sus iniciales gastadas pero aún reconocibles al tacto del pulgar. La llave la dejé en el cuenco de cerámica junto a la estufa, sin nota, sin despedida, solo el mismo silencio que aprendí a llevar conmigo. Ese fin de semana estaban fuera de la ciudad. Una conferencia financiera que Margot había mencionado al pasar durante el desayuno 2 semanas antes. Regresamos el domingo. Trata de no mover nada mientras no estamos. Se rió, pero no conmigo. Asentí con la cabeza. Asentía mucho en esa casa. Costaba menos que hablar. La mudanza tomó menos de 2 horas.
menos aún si solo contamos el tiempo de decidir. La mayoría ya estaba decidido. El taxista no hizo preguntas cuando cargué las cajas. Vio la dirección que le di y asintió una sola vez. El departamento estaba en el segundo piso de una casa victoriana antigua cerca del distrito histórico. Las escaleras crujían en los bordes. El marco de la ventana se atoraba. La luz entraba suave por las tardes inclinada justo lo suficiente para formar sombras en el suelo. La mujer del piso de abajo tenía una librería que nunca parecía estar abierta. Usaba suéteres grandes y me llamaba Walker sin preguntar si prefería que usara mi nombre de pila. No la corregí. Esa primera noche cené de pie junto al radiador. Sopa enlatada, un pedazo de pan, agua de la llave. Usé la taza con la grieta delgada, la que envolví en periódico para que no se rompiera. Cabía lo justo. 2 días después encontré la fotografía. Se había deslizado entre las páginas de un diccionario que no abría desde hacía años. Una foto familiar tomada después de un picnic comunitario, una de esas capturas casuales que alguien más toma y luego manda por correo. Mi padre en el centro, Margot a su lado, Will al otro extremo, sosteniendo un plato con una mano y una bebida con la otra. Yo estaba un poco detrás, medio paso fuera del encuadre. La imagen estaba deslavada. Mi silueta aún se distinguía, pero la luz la había debilitado. El sol solo alcanzó un lado y fue justo donde yo estaba. Pasé el dedo sobre el papel, luego la guardé en un cajón junto a una caja de recibos y un frasco con clips. No la pegué en la pared. Algunas imágenes se ven más claras cuando no las miras directamente. Will mandó un mensaje esa semana. Margot notó la llave. Dice que espera que hayas tomado lo que necesitabas. Papá quiere saber si vas a regresar por tu abrigo. No respondí. El museo me mandó una asignación temporal de catalogación. Nada formal. Solo una nota escrita a mano en el margen de un boletín del personal. Podrías echarle un ojo a los folios de los años 1870. Acepté sin contestar. Casi todas las mañanas caminaba al museo por un sendero que pasaba entre una fila estrecha de panaderías y tiendas de antigüedades. Una vitrina siempre tenía plumas fuente antiguas tras el vidrio. Me detuve una vez, las conté 11, ninguna igual, todas alineadas como si aún tuvieran algo que escribir. Nadie llamó, nadie pasó a saludar. No por maldad, solo por costumbre. La gente olvida a quien no exige ser recordado. Una tarde me crucé con mi papá en la calle principal. Salía de la farmacia con una bolsita doblada 2 veces en la parte de arriba. No me vio. Su abrigo le quedaba grande, el cuello volteado hacia el lado equivocado. Por un segundo pensé en acomodárselo. Luego me escondí detrás del puesto de revistas y esperé hasta que diera la vuelta en la esquina. Esa noche herví agua despacio. Me di el té de hoja suelta y lo puse en el colador metálico que mi mamá usaba los domingos. Me lo tomé sentada en el suelo, recargada en la base de la cama, viendo cómo el sello de latón atrapaba lo último de la luz que entraba por la ventana. Escuché un golpe en la puerta una vez. No fue fuerte, tampoco insistente. No abrí. El silencio tiene su propio tipo de peso. Cuando se asienta a romperlo, se siente como invadir algo sagrado. Ya aprendí a no quebrarlo. Nunca cambié mi número. No hizo falta. Las llamadas ya se habían detenido antes de que yo me fuera. El buzón seguía vacío salvo por los catálogos que me llamaban residente. Había algo extrañamente acertado en eso. Ocupante, transitoria, no lo bastante permanente como para tener nombre. Los vecinos nunca preguntaron cómo me llamo. La señora de la librería me saludó una vez con la mano, luego volvió a acomodar libros que nadie iba a comprar. Ese tipo de reconocimiento era algo que podía sostener entre las manos. Algunas despedidas suenan como truenos, la mía no. Me fui por una puerta que no se cerró detrás de mí. Nadie se quedó en el marco, no hubo pasos siguiéndome. Y cuando miré hacia atrás una sola vez desde la banqueta de enfrente, no había nada en la ventana. Ni luz, ni movimiento. Solo una casa que ya no me contaba entre sus muebles. Me di la vuelta antes de que el silencio me diera permiso de quedarme. No porque necesitara probar que me había ido, sino porque esta vez no necesitaba una invitación para marcharme. Hay cosas que suenan más fuerte cuando nadie te observa escuchar.
El piso cruje siempre en las mismas 3 tablas cada mañana, cuando camino hacia la estufa. No las arreglo. Ahora coloco los pies ahí a propósito solo para escuchar que algo responde a donde estoy. Es una habitación pequeña, pero ahora uso cada rincón. La ventana se abre con esfuerzo, la bisagra se atora o a la mitad por el óxido. Igual empujo. La bugambilia de afuera se asoma sin pedir permiso. Hay una mesa pensada para 2, pero puesta para 1. Dejo la segunda silla vacía. No por tristeza, solo por claridad. Nadie viene y ya dejé de imaginar que vendrán. Uso la tetera que mi mamá guardaba en el gabinete de manteles, la azul con una pequeña astilla cerca del asa. Nunca la vi usarla mientras yo crecía, solo sabía que la envolvía con cuidado, cada vez que nos mudábamos como si fuera de porcelana en vez de cerámica. La grieta no ha avanzado. Cada mañana hiervo agua y dejo reposar las hojas sueltas que tenga, sin azúcar, sin leche. La amargura me mantiene despierta. Colgué las viejas impresiones de estudiante sobre la cama, obras que hice cuando pensaba que tenía algo que decir en color y carboncillo. Están chuecas, pero no las enderezo. Hay algo sincero en esa inclinación. Encontré la caja con las etiquetas de galería que había querido tirar desde hace 3 departamentos. Todavía tenían mi nombre escrito a mano con tinta negra fina. No impreso, no mecanografiado. Cada una sujeta bajo un título que alguien más eligió. Puse una cerca del espejo, no por orgullo, solo para recordar que alguna vez tuve nombre en una sala. Llegó una carta de la compañía de servicios. En el sobre decía, para el residente donde pudo haber ido mi nombre. La abrí, la doblé, la pagué. Nadie sabe que vivo aquí. Y no tiene por qué saberlo. Joanna llamó una vez. El número aparecía extraño en mi teléfono, pero reconocí el patrón. Dejó un mensaje de voz que comenzaba con mi nombre y terminaba con «Solo quería saber si todavía estás en algún lugar». No lo borré. Tampoco lo volví a escuchar. Hay una diferencia entre desaparecer y simplemente elegir no saludar. La tercera noche desempacé lo último. Al fondo de una bolsa de tela estaba una llave pequeña, opaca, aún con el hilo de listón azul. Mi madre la usaba para cerrar el gabinete donde guardaba sus grabados. Nunca supe qué temía que le robaran. Ahora la llevo colgada en una cadena delgada. No por su uso, solo por su peso. Escribo de noche. No páginas completas, solo líneas. A veces listas. A veces la misma frase copiada 2 veces. Nadie sabe dónde estoy. Pero nadie necesita saberlo. No llevo cuenta de las fechas. Solo subrayo lo que quiero recordar. Una vez me crucé con una vecina mientras sacaba la basura. Asintió con la cabeza, luego miró mis botas y dijo, «No se ve mucha gente por aquí vestida como si se fuera a quedar». Sonreí sin contestar. Más tarde esa noche limpié las botas con un trapo que corté de una funda vieja de almohada. La sal de la calle salió fácil. La mancha del talón, no. La dejé. El sello de latón está sobre el librero al lado de una novela que nunca terminé. No lo pulo. No lo muevo. No lleva mis iniciales, pero no me molesta. Alguien alguna vez selló sobres con él. Alguien alguna vez esperaba que sus palabras fueran recibidas. Hay consuelo en pensar que algo hecho para papel y cera aún puede tener valor incluso en silencio. Will escribió, «Papá dice que vas a cambiar de opinión. Margot cree que vas a venir en acción de gracias». Me quedé viendo la pantalla hasta que se oscureció. Luego la puse boca abajo y la deslicé debajo del borde del mantel. El pasillo aquí huele a ropa guardada y filtros de café usados. El departamento de al lado pone jazz por las tardes. Se cuela por las paredes justo lo suficiente para seguirle el ritmo al piano. No me molesta. A veces tarareo bajito mientras hiervo arroz o enjuago un plato. Nadie me pide que le baje. Nadie comenta sobre lo que como visto u olvido. Tampoco hay halagos. Pero ese tipo de silencio no duele. El espejo sobre el lavabo tiene una esquina donde se despegó la capa plateada. Ahí mi reflejo se deforma. Igual me peino frente a él. Algunas mañanas me detengo y me quedo viendo solo para notar lo que no cambia. El toallero tiene una sola toalla. La cuelgo como lo hacía mi mamá doblada a lo largo con la costura hacia adentro. No he llorado, no por aguantarme. Es que no ha llegado. A veces creo que es como esa llave solo sirve para una cerradura.
Y cuando el mueble ya no existe, se le olvida hacia dónde girar. No pienso en esto como un exilio. Lo veo como una ausencia con bordes. Un lugar donde puedo ser un nombre que no aparece en nada, una nota que no cuelga en ningún refrigerador, una historia que nadie reescribe. Un lugar lo bastante pequeño para que el silencio no retumbe, solo se acomode. Y por ahora, eso basta. El silencio suena distinto cuando viene después de tu nombre. El correo llegó sin aviso, sin asunto. Solo mi nombre en el cuerpo y una sola pregunta. Hola, solo quería saber cómo estás. Y también mamá quiere cerrar unos papeles de la cabaña en Vermont. Creo que una parte aún está a tu nombre. ¿Nos avisas? No tenía firma, pero no la necesitaba. El ritmo era de Will. Ese mamá con minúscula, el signo de interrogación al final, como si no quisiera molestar, y la suposición ordenada de que yo aún tenía algo que ofrecer sin necesidad de considerar el pasado. Leí el mensaje 3 veces. Luego abrí la carpeta vieja con documentos escaneados que juré no volver a tocar. Entre ellos estaba el título auxiliar del terreno en silencio con el nombre de mi madre sellado. No el de Margot, tampoco el mío, pero el puente existía. Sostuve una esquina de la hoja entre 2 dedos sin apretar solo lo suficiente para sentir cómo el borde respondía. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Dejé que vibrara hasta que se detuvo. Volvió a sonar al mediodía. El número no estaba guardado, pero el ritmo era familiar, demasiado preciso para ser un desconocido, demasiado pulido para ser un amigo. Contesté en la tercera llamada sin decir nada. La voz llegó como una mano envuelta en terciopelo. Iris, querida, creo que ya todos hemos tenido tiempo, ¿no es así? No respondí. Ella siguió. Tenemos que hablar de la propiedad en Vermont. Está un poco enredada, pero nada que una buena charla no pueda arreglar. Seguimos siendo familia al final. Puse el teléfono con suavidad sobre la mesa boca abajo sin colgar. El calor de mi palma quedó marcado en la superficie más tiempo del que imaginaba. Su voz siguió, pero yo ya no la escuchaba con claridad. No dejaba pausas para que pudiera entrar, solo párrafos con forma de ofrecimientos envueltos en un tono de acuerdo asumido. Más tarde barrí el piso dejando que el polvo se acumulara en las esquinas. No tenía prisa. La escoba se movía con un ritmo más lento que la música, pero más sincero. Había una taza en el alféizar con una grieta tenue recorriéndole un costado. Nola ya la había tirado. La línea no filtraba, solo marcaba. Me recordó a la casa en Vermont, entera por fuera, pero con una fisura que nadie mencionaba. 3 días después respondí el correo de Will. Gracias por preguntar, ya revisé los papeles. El título sigue siendo válido bajo la parte de mamá. Avísame qué hay que firmar y a dónde enviarlo. Sin saludo, sin despedida, solo lo esencial. Él respondió en minutos, perfecto. De verdad lo agradecemos. Para Margot significaría mucho resolver esto en paz. Ha estado bajo mucha presión. No ha sido fácil para ninguno de nosotros. Y ahí estaba otra vez nosotros, como si yo no fuera la línea que dejaron fuera, sino el punto final que se olvidaron de borrar. El siguiente sobre llegó por mensajería, membrete legal, papel grueso. El nombre de Margot, impreso arriba del de Will en tinta negra impecable. No había espacio para el mío salvo en el recuadro de firma al final. El lugar que me dejaron no era una invitación. Era una línea en blanco para completar su oración. Sostuve el sello de bronce en la palma durante varios minutos esa noche. Ya estaba frío como el cuarto, pero seguía teniendo peso. Las iniciales de mi madre suaves sobre el borde. No encendí ninguna vela. No derretí cera. Solo lo dejé junto al documento doblado y ahí se quedó. Algunos sellos no son para aprobar. Son para recordar. Una semana después recibí un mensaje de voz de Margot. Sé que no siempre hemos estado de acuerdo, pero seguro podemos ser civilizadas. No dejemos que viejos resentimientos ensucien algo tan práctico como los bienes raíces. Sabes lo que tu madre querría. Esa frase se me quedó más tiempo que las demás, no por lo que decía, sino por lo que asumía que yo ya había olvidado. Cuando tenía 16, mi madre me dijo una vez, hay gente que no te borra, te reescribe, y luego espera que les des las gracias. No lo entendí en ese momento. Pensé que hablaba de vecinos o amigas del pasado.
No sabía que me le estaba preparando para los de nuestra propia sangre. Devolví los papeles sin firmar, sin nota, sin explicación. Los doblé con cuidado y usé un sobre mío, sin remitente. No sé qué pensaron cuando lo abrieron. Si llamaron de nuevo, no lo escuché. A veces me imagino la voz de Margot aún suspendida en ese silencio que le dejé por teléfono. Una frase sin ancla, palabras buscando un suelo que no encontrarán. Apagué el interruptor esa noche sin volver a encender la luz. El resplandor del pasillo se filtraba por la rendija inferior de la puerta, rozando la orilla de mi tapete. El mismo que encontré en una tienda de segunda mano deshilachado de un lado. Todavía cálido bajo los pies. No necesito que me extrañen. No necesito que me agradezcan. Solo no quiero que me reescriban. Hay cambios que llegan sin aplausos. El gancho de bronce junto a la puerta sostiene un abrigo gris claro que compré en una tienda de segunda a 3 cuadras del museo. Me queda sin exigencias, no pide forma ni ceremonia. En el bolsillo interior guardo un lápiz de esos gruesos de carbón sin goma. Me gusta más por su peso que por su uso. Hay días que lo llevo sin usarlo. Basta con saber que está ahí. He empezado a caminar hacia el museo más temprano de lo necesario. Las calles antes de las 9 están más tranquilas y el café de la avenida Birch todavía huele a sillas viejas y papel tibio. El dueño Mateo me llama la mujer que lee el reverso del ticket. Una vez lo corregí catálogo no ticket, pero él solo sonrió y me entregó un té sin preguntar. Nunca le dije cuál me gustaba. Siempre le atina. Hubo un tiempo en que esperaba a que alguien me dijera que era justo, cuánto valía algo. Si podía decir que no. La primera vez que di un precio por restaurar ese manuscrito del siglo XVIII, no lo redondeé hacia abajo. La coleccionista parpadeó, se acomodó la bufanda y asintió, sin regateos, sin cejas levantadas, solo un cheque y un simple «mándame la factura». Escribí la cantidad otra vez en la parte superior del papel con más fuerza esta vez, no porque fuera necesario. Solo quería ver la forma de ese número con mi propia letra. Llegó una invitación el jueves pasado. Tarjeta color crema, tinta azul, borde dorado, demasiado adorno para algo que no tenía peso. Reunión familiar. Organizan Will y Margot. Informal. Trae fotos y anécdotas. La doblé una vez sin esmero. El doblez cruzaba justo por el nombre de Margot. No fue con intención, pero tampoco lo evité. Escribí la respuesta en una hoja sencilla. Gracias. No asistiré. Sin disculpas. Sin explicaciones. Firmé simplemente Iris Walker. Yo misma la llevé al buzón de la esquina. La solté dentro. No volteé a ver atrás. Hay un cajón en mi departamento con carpetas sin etiqueta. He empezado a catalogar las piezas que juntó mi mamá, acuarelas pequeñas, bocetos de fachada sin valor para nadie más que para ella. Todas con sus iniciales escritas a lápiz casi borradas en la parte trasera. Las indexo en silencio por las noches, a veces con música, a veces no. No planeo publicarlo. Al menos no por ahora. Tal vez nunca. Pero quiero que exista cierto orden, aunque sea solo en mi cajón. Una vecina del edificio de enfrente me preguntó mi nombre cuando coincidimos en el buzón. Señorita o señora, dijo, sonriendo con curiosidad. Respondí sin dudar, solo Walker. Algunas tardes me siento junto a la ventana con el catálogo abierto marcando cosas con lápiz. No presiono mucho. Si cambio de opinión, quiero poder borrar. Esa es la diferencia. Ahora marco cosas para mí no por su permanencia, sino por su presencia. Anoche recibí otro correo de Will. El asunto decía, espero que estés bien. No mencionaba terrenos ni firmas. Solo un enlace a una carpeta compartida con fotos escaneadas de álbumes viejos. En una salía yo apenas parada al borde de una fiesta de cumpleaños con un plato de cartón en la mano y mirando a alguien fuera de cuadro. Mi nombre no estaba en el título del archivo. Lo cerré sin descargarlo. En el café Mateo me entregó un muffin envuelto junto con el té. Va por la casa, para la mujer que lee todo. Sonreí y lo puse sobre la mesa sin desenvolverlo. El calor se filtraba por el papel. Mantuve la mano ahí un rato. Ya no explico mis preferencias. No doy razones por no asistir, por no contestar llamadas o por no firmar papeles llenos de líneas punteadas sin contexto. No alzo la voz.
No compito en volumen para ser escuchada. El silencio funciona mejor. Hay una etiqueta nueva en mi buzón. Cinta blanca, letras escritas a máquina y Walker. Nada más. Sin títulos, sin adornos. Sin prefijos para comodidad ajena. Solo el nombre que decidí conservar. Cuando arranqué la etiqueta anterior, el pegamento se quedó en mis dedos. No lo restregué. Dejé que se desvaneciera con el tiempo. Alguien me dijo una vez: cuando la gente no sabe dónde colocarte, intenta ponerte detrás de ellos. Antes me encogía para caber en el espacio que dejaban. Ahora construyo repisas para guardar lo que sí quiero conservar. Esta semana compré un nuevo paquete de lápices, de madera negra sin marca, solo lisos al tacto. Los acomodé en una lata que mi mamá usaba para sus pinceles. Uno rodó un poco antes de detenerse. No lo detuve. Lo dejé encontrar su propia quietud. Ya no espero permiso. Solo espero a que el té se enfríe. Y ni siquiera siempre. Hay una especie de paz en no necesitar tener la última palabra. Escribí la carta de un tirón. Sin borradores, sin correcciones. Solo una hoja sencilla a renglón seguido sin adornos. El sobre era reciclado con una esquina doblada. No la alicé. No estoy solicitando ninguna parte de la propiedad en Vermont. Renuncio a cualquier vínculo legal familiar o representativo con efecto inmediato. Por favor, considera esta la última correspondencia. Sin firma elaborada. Solo las iniciales que uso ahora simples, sin adornos. I. Walker. La llevé al buzón de la calle 4 con Ash S con la ranura angosta y la tapa que chirría. Recibió la carta sin resistencia. No sopló el viento después. Nadie miraba. Los formularios para cambiar mi nombre legal no eran complicados. La notaria preguntó: ¿vas a quitar un segundo nombre o vas a agregar uno? Respondí: sustituir. Asintió. Del lado materno solo le entregué el papel. En el espacio junto a nuevo nombre completo estaba un nombre que nadie había pronunciado en años, pero yo sí. Llevaba un anillo de plata sencillo a la cita. Había sido de mi madre, ligeramente doblado en el aro por los años de trabajo, con la inscripción interior casi borrada. Se sentía frío y deliberado contra mi piel. No me lo quité al firmar. Nadie respondió la carta. El correo electrónico de Will rebotó una vez y luego nada. Sin llamadas, sin cartas reenviadas. Mi padre no escribió. Ni una línea, ni una frase como las que solía usar, nada de espero que estés bien, ni un hablemos como adultos. No estaba esperando. Pasé frente a la casa vieja un martes de octubre. Ahora las contraventanas estaban pintadas de verde, no del rojo oscuro que mi madre alguna vez insistió en tener. Un coche que no reconocí estaba en la entrada. El viento movía la bandera sobre el porche, pero no leí lo que decía. Seguí caminando. 3 cuadras más adelante, detrás de la cerca de malla, cerca del borde del bosque, el pasto había crecido donde antes estaban los lirios. La tierra se veía seca, pero no sin vida. Me detuve, me agaché y esparcí las semillas que llevaba en una bolsita de tela, sin ceremonia. Solo un puñado de posibilidad. Mi mano dejó una huella leve en la tierra al presionar. No me quedé a ver si algo echaría raíz. Hay cosas que no están hechas para florecer delante de nosotros. Ahora guardo la foto familiar antigua, doblada, no rota, no desechada. El pliegue pasa justo por el centro, cruzando la mesa de cocina donde alguna vez nos sentamos. Mi rostro no se ve. No porque lo hayan borrado, sino porque el tiempo decide qué cosas se desvanecen primero. La coloqué en el cajón más bajo del escritorio que restauré yo misma, de madera de pino suave, aceitada pero con imperfecciones. Se atora un poco al abrirlo. Nunca lo arreglo. La directora de la galería me preguntó si estaría dispuesta a dar un taller comunitario este invierno. Solo si te nace, dijo mientras me daba el esquema propuesto. Vi el calendario que adjuntó. Ninguna fecha coincidía con otros compromisos. Le dije: elige un sábado, yo llevo la tinta. Borré la cuenta de correo familiar el fin de semana pasado. Sin respaldo, sin exportar nada. Cuando apareció la pantalla de confirmación preguntando: ¿estás segura? No dudé. Creé una nueva, no con mi nombre completo, solo el que uso en el museo, para colegas, para amistades, para la persona que soy ahora.
La voz de Margot sonó una vez en un buzón de voz cortante y casi ensayada. Iris, tenemos que hablar. Aún hay cosas que considerar en lo familiar. Espero que no estés siendo difícil a propósito. No respondí. Guardé el mensaje en una carpeta etiquetada como innecesario. Ahora hay una pequeña etiqueta en el buzón de mi departamento. Cinta transparente, letras negras, Walker. Sin nombre de pila, sin saludo, sin adorno. Solo lo justo para decir que aquí vivo. Ya no marco eventos en el calendario por compromiso. No anoto cumpleaños a los que no me invitan. No sigo fechas de sucesiones que nunca fueron mías. El peso de las preguntas que nunca hicieron ya no me persigue. Ya no redacto respuestas que nunca voy a enviar. Ya no imagino quién notaría si no aparezco. Dejaron de esperarme, y yo dejé de necesitar que lo hicieran. Una vecina me vio bajar las escaleras con un marco nuevo bajo el brazo. Parece algo especial, comentó. Le respondí, no es especial, solo está terminado. Guardo el sello de latón del escritorio de mi madre en el estante de los libros. Nunca lo he usado, pero a veces lo limpio con un pañito que compré en la tienda del museo. No para que brille, sino para que no olvide que alguna vez fue sostenido con cuidado. No me he despedido, y no creo que lo haga. Hay cosas que no necesitan un final. Solo una pausa lo bastante larga como para volverse un límite. No todo lo real necesita nombrarse en voz alta. Desperté antes de que la tetera hiciera clic, antes de que el sol alcanzara por completo los mosaicos de la cocina. El aire tenía esa quietud que no se anuncia, solo se acomoda en las esquinas, como si siempre hubiera estado ahí. Vertí agua en la vieja tetera de barro y la dejé reposar. La tapa bailó un poco, nunca ajusta del todo, pero retiene bien el calor. No usé cronómetro. Las hojas sabían cuánto tiempo necesitaban. Había 3 tazas en la alacena. Escogí la más pesada. No tenía astillas, pero el esmalte estaba desgastado de un lado. La giré para que la parte lisa tocara mis labios. Algunas costumbres se sienten como rituales incluso cuando nadie las mira. El montón de borradores descansaba a la izquierda de la tabla del pan. Sujetados por un clip sin fuerza, la hoja de arriba tenía el título de la exposición Tinta Colonial, el arte invisible de la resistencia. Ningún nombre debajo, no el mío. Pero yo era quien catalogaba las piezas, identificaba los pigmentos, escribía notas al margen que ningún visitante leería jamás. Antes me molestaba, ahora me parece equilibrio. La bufanda junto a la ventana seguía doblada. No las había usado en meses. El azul se había desteñido de forma irregular donde el sol la tocaba todos los días. Olía levemente a cedro y a tiempo. No la movía aunque limpié alrededor. Hay cosas que uno guarda no porque las necesite, sino porque delinean la forma de una vida que aún se lleva en silencio. Había una carta junto a la lámpara sin timbre postal, sin destinatario, sellada con la prensa de latón que mi madre solía usar para cerrar sobres en invierno. Dentro una sola línea con mi letra, no esperes permiso para existir. La coloqué debajo de la maceta cuando terminé. Se dobló un poco con el peso. No la acomodé. Había una llamada perdida en mi celular. Número desconocido. Sin mensaje de voz. No la devolví. La pantalla se apagó tras unos segundos y la dejé así. En la galería, la semana pasada, alguien elogió mis notas tan meticulosas. Me preguntaron si alguna vez había pensado en escribir una guía. Respondí, el trabajo es la guía. Sonrieron como si fuera una metáfora. No lo aclaré. Ya no reviso las publicaciones de la familia. Ni aniversarios, ni nacimientos, ni álbumes compartidos con etiquetas de lugares donde antes viví. No por evasión, solo ausencia. Como apagar la luz del pasillo que ya no recorres. Una niña del departamento de abajo tocó la puerta por error el otro día. Abrí y esperé. Piso equivocado, murmuró retrocediendo. Suele pasar, respondí y cerré sin mirar atrás. Algunas noches releo las anotaciones de los cuadernos de bocetos de mi madre. Su letra cursiva se perdía incierta pero decidida. En un margen escribió, si nunca te piden tu opinión, déjalos con la duda. La tengo sujeta bajo un imán en el refrigerador. El mes pasado rechacé una invitación para una reunión familiar. El sobre era grueso color crema con relieve. Dejé la tarjeta de confirmación en blanco antes de ponerla en el bote de reciclaje.
No fue un rechazo, no fue una protesta, solo una decisión. La maceta de lirios en la repisa floreció hace 2 semanas. Violeta pálido, los bordes curvados hacia adentro, como secretos guardados demasiado tiempo. Esa mañana no la regué. La lluvia ya había hecho lo suyo. Dejé la ventana entreabierta, dejando que el viento decidiera cuánto llevarse. Había una libreta de artista sobre mi escritorio, una que compré por impulso en un puesto de segunda mano cerca del muelle del ferry. Dibujé algo que parecía una puerta, aunque también pudo haber sido una pared. No lo firmé. La bibliotecaria del archivo me entregó un formulario para renovar la credencial. Mismos datos preguntó. Solo esto respondí y escribí I. Walker. Ella asintió y pasó la nueva tarjeta por la plastificadora sin decir nada. Me quedé con la anterior. La doblé una vez con cuidado y la guardé en el bolsillo trasero de mi bolso. La tetera hizo clic al apagarse. El cuarto olía a algo terroso ligeramente amargo. Vertí el té con lentitud, lo dejé asentarse. Sin azúcar, sin leche. El calor atravesó la cerámica hasta mi palma como un recuerdo que ya no duele. Salí al porche y observé cómo se movía la cortina. La mañana aún no decidía si quería ser gris o dorada. Ese tipo de indecisión ya no me incomoda. Antes pensaba que la claridad venía con las respuestas. Ahora sé muchas veces viene con dejar de necesitarlas. No revisé la hora. Las horas pasan lo notes o no. Cerré el cuaderno de dibujo, dejé la taza sobre la mesa sin usar portavasos. No quedó marca alguna. Hay verdades que son silenciosas, como el vapor que se eleva de una olla, como una flor que florece en un cuarto donde nadie entra, como el sonido de una sola persona decidiendo quedarse. Hay cosas que no necesitan pruebas, como el té tibio en una mañana callada, como flores que florecen sin testigos, como yo aquí sin pertenecer pero suficiente.